Todo lo que Rebeca quería era fortalecer el vínculo con su única hija. Y la mejor manera de hacerlo era un viaje soñado juntas a Bali. Tenía la visión perfecta de cómo sería. Días junto al océano, conversaciones tranquilas, una oportunidad para reparar lo que años de tensión habían quebrado. Pero nunca imaginó que ocurriría una tragedia tan devastadora que dejaría más preguntas que respuestas. Justo cuando el viaje llegaba a su fin, solo una persona se registró para salir del hotel. La pregunta que todos se hacían era, ¿dónde estaba la otra? ¿Y qué realmente sucedió tras esas puertas del hotel? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos a nuestras actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. Para cada crimen existe un motivo. Y para comprender el escalofriante motivo detrás de un asesinato tan sin sentido, tenemos que volver al principio. En el centro de todo está una mujer llamada Rebecca Cooper. Era una empresaria exitosa, madre y, según todos los relatos, una mujer que trabajaba incansablemente para mantener a su familia. Pero bajo su pulida fachada, algo más oscuro se estaba gestando. Rebecca siempre había querido ser una buena madre. Tenía sueños para su hija Nancy, esperanzas de que algún día tendrían un vínculo cercano e inquebrantable. Pero ese vínculo se rompió mucho antes de la tragedia que eventualmente se desarrollaría. Nancy, su hija, la había adorado alguna vez. Cuando era pequeña, corría hacia los brazos de su madre después de la escuela, emocionada por contar cada pequeño detalle de su día. Rebecca disfrutaba esos momentos, esas pequeñas alegrías fugaces que hacían que todo el esfuerzo valiera la pena. Pero a medida que Nancy crecía, las cosas comenzaron a cambiar. Nancy se volvió distante, incluso enojada, y con los años, la hija afectuosa que Rebecca conocía pareció desaparecer. ¿Qué pasó entre ellas? ¿Qué causó la fractura que luego se convirtió en un abismo? Todo comenzó después del divorcio de Rebecca con el padre de NY, Andrew Cooper. Habían estado casados por más de 18 años, pero las grietas en su relación se habían vuelto demasiado grandes para ignorarlas. Andrew siempre había sido el progenitor más disponible emocionalmente, el que pasaba largas noches hablando con Nancy cuando tenía un mal día, el que calmaba sus miedos cuando estaba molesta. Rebecca, en cambio, estaba consumida por su carrera. Era una mujer impulsada a tener éxito, y aunque sus ambiciones eran admirables, a menudo le dejaban poco tiempo para las personas que más la necesitaban. Trabajaba largas horas, asistía a reuniones y escalaba la jerarquía corporativa, siempre creyendo que los sacrificios que hacía proporcionarían a su familia un futuro mejor. Pero con el tiempo, el costo de ese éxito se volvió evidente. La tensión constante entre Rebecca y Andrew, junto con el enfoque cada vez mayor de Rebecca en el trabajo, llevó a un punto de quiebre. Nancy, con apenas 15 años en ese momento, no podía entender por qué su padre se había ido. No comprendía las complejidades de la situación. Solo sabía que un día la familia que conocía ya no era la misma. Para ella, era más fácil culpar a Rebecca. Veía a su madre como la razón de que todo se viniera abajo. Su madre, siempre demasiado ocupada con el trabajo para escuchar, demasiado absorbida en reuniones para ofrecer consuelo. Pensar que Rebecca y Andrew se divorciarían fue desgarrador para todos los que los conocían. Su matrimonio había sido alguna vez la base de una familia feliz. Se habían conocido en la universidad, jóvenes y llenos de sueños. Rebecca siempre había sido la ambiciosa y decidida, y Andrew, el calmado y emocionalmente estable, la había apoyado en cada paso. Al principio, eran la pareja perfecta. Compraron una casa, comenzaron una familia y construyeron una vida por la que ambos habían trabajado tan duro. Pero con los años, la carrera de Rebecca tomó prioridad, y la distancia emocional entre ellos creció. Para Andrew, se volvió insoportable. Necesitaba a alguien en quien apoyarse, y Rebecca ya no podía ofrecer eso. Cuando ocurrió el divorcio, Nancy, aún adolescente, quedó conmocionada. No entendía por qué su padre ya no estaba. Culpar a Rebecca fue algo natural para ella.
como suele pasar con los adolescentes que se sienten abandonados por el único progenitor que pensaban que nunca los dejaría. Pero no fue solo el divorcio lo que dolió, fue la ausencia de Rebeca. Como madre trabajadora, había pasado tanto tiempo fuera de casa entregando su energía al trabajo, que no percibió los signos de la creciente rebeldía de Naomi. Nancy se volvió cada vez más desafiante, actuando de maneras que solo empujaban a Rebeca aún más lejos. Comenzó a faltar a la escuela, mentir sobre dónde había estado y robar dinero del bolso de su madre. «Solo trato de hacer lo mejor por ti», decía Rebeca, con la voz temblando de frustración. Pero Nancy no lo veía así. Para ella, el trabajo y la carrera de Rebeca eran más importantes que ser madre. Cada discusión parecía añadir leña al fuego, y la brecha entre ellas solo se ampliaba. Rebeca nunca dejó de intentarlo. Suspendía a Nancy, le quitaba privilegios e incluso la inscribió en terapia en un desesperado intento de llegar a ella. Pero el comportamiento de Naomi no mejoró. En cambio, escaló. Se rodeaba de personas que Rebeca no soportaba. Niños que se metían en problemas, que no se preocupaban por su futuro. «No sabes nada de mí, mamá», gritaba Nancy cuando Rebeca intentaba intervenir. Cada pelea se sentía como otro ladrillo más en el muro que las separaba. Rebeca estaba agotada, emocionalmente drenada. No sabía qué más hacer. Sentía que, por más que lo intentara, nunca podría ser la madre que Nancy necesitaba. Pero nunca perdió la esperanza. En el fondo de su mente, siempre mantenía la creencia de que las cosas podían mejorar. El amor que sentía por Nancy, los recuerdos de la niña que alguna vez la adoró, eran lo único que la mantenía en pie. Tal vez, pensaba, si solo lo intento un poco más, las cosas podrían cambiar. Pero en realidad, estaba perdiendo a su hija en un mundo que Rebeca no podía comprender. Nancy, por su parte, se sumía cada vez más en su propio caos. El dolor del divorcio, la ira por la ausencia de su madre y la confusión de la adolescencia se habían vuelto demasiado para soportar. Y así actuaba. Arremetía contra la única persona que sentía la había perjudicado, su madre. Lo que no se daba cuenta era que esto las llevaría a ambas por un camino oscuro y retorcido. Con los años, la relación entre Rebeca y Naomi se volvió más tensa. Cada intento de reparar el daño se encontraba con resistencia. No importaba lo que Rebeca hiciera, nunca era suficiente. Nancy la rechazaba, y Rebeca, aunque con el corazón roto, seguía intentando. Pero cuanto más se hundía Nancy en la rebeldía, más distante se volvía Rebeca. Y cuanto más distante se volvía Rebeca, más justificada se sentía Nancy en sus acciones. Era un ciclo vicioso, uno que ni madre ni hija sabían cómo romper. Así, los años pasaron llenos de discusiones, silencios y momentos de esperanza fugaz. Hubo ocasiones, momentos raros, en los que Nancy mostraba un atisbo de afecto, un abrazo inesperado, una sonrisa que recordaba a Rebeca a la niña que una vez conoció. Pero esos momentos siempre eran efímeros, ahogados por los más fuertes y dolorosos de los conflictos. ¿Podrían Rebeca y Nancy volver a encontrarse? ¿Podrían sanar las heridas que habían estado latentes durante tanto tiempo? ¿O su relación fracturada permanecería rota más allá de toda reparación, víctima del tiempo y de circunstancias fuera de su control? En un intento por reparar la relación rota, Rebeca llevó a Nancy a un lujoso viaje a Bali. La idea era simple: unas vacaciones en el paraíso para reavivar su vínculo. La isla tropical, con sus serenas playas, exuberantes paisajes y resorts de clase mundial, prometía la escapada perfecta de la tensión acumulada durante los años. La esperanza era que, en la tranquilidad de Bali, lejos de sus vidas diarias, pudieran finalmente reconectarse. No había nada extravagante en el gesto. Era el intento de una madre por arreglar lo que se había roto. Y para Rebeca, era la última esperanza, un último intento de restaurar la cercanía que una vez compartió con su hija. A simple vista, parecía el viaje de sanación perfecto. Las fotos de los primeros días en Bali mostraban a Rebeca y Nancy sonriendo juntas,
sentadas en la playa, compartiendo comidas y riendo como madre e hija que alguna vez fueron. El sol de la hora dorada iluminaba cálidamente sus rostros, mientras se relajaban junto al océano, observando cómo las olas rompían contra la orilla. Los amigos en casa veían las fotos y comentaban lo hermosas que se veían, lo felices que parecían. Por un momento, parecía que su relación fracturada podría realmente tener una oportunidad de repararse. Nancy, a pesar de sus años de desafío, parecía bajar la guardia, ofreciendo momentos de ternura y afecto. El aire estaba cargado de una promesa agridulce. Tal vez, solo tal vez, esto funcionaría. Pero lo que la gente no veía en esas fotos eran las palabras no dichas, la tensión que permanecía justo debajo de la superficie. Había algo más profundo, algo que ninguna de las dos podía expresar. Las sonrisas en las fotos eran reales, pero forzadas. Tanto madre como hija sabían que estaban allí para arreglar lo que no podía ser solucionado con unas pocas sonrisas y selfies. Mientras se sentaban junto a la piscina, el teléfono de NYE vibraba constantemente, y su atención a menudo se desviaba hacia la pantalla. «¿Qué pasa, Nancy?», preguntaba Rebecca. Recibía una respuesta rápida y despectiva. «Nada, mamá. Solo mis amigos». Era sutil, pero Rebecca no podía quitarse la sensación de que Nancy no estaba realmente presente, no de la manera en que ella necesitaba. La distancia entre ellas, aunque cubierta por palmeras y los relajantes sonidos del océano, seguía allí. El viaje había comenzado con buenas intenciones, y por un tiempo parecía que la paz que ambas anhelaban estaba al alcance. En su segunda noche, cenaron en un restaurante de 5 estrellas, disfrutando de mariscos frescos bajo las estrellas. Nancy, en una rara actitud, estaba participando en la conversación, incluso haciendo bromas y compartiendo historias de su vida en casa. Rebecca, sintiendo un destello de esperanza, pensó que quizás podrían superar esto. Quizás podrían reconstruir el puente que tantas veces se había quemado. Quizás finalmente lo estamos logrando, pensó Rebecca mientras veía a Nancy reír. Por primera vez en mucho tiempo, creía que las cosas podrían mejorar realmente. Lo que Rebecca no sabía era que Nancy había estado tramando en secreto a sus espaldas mucho antes de poner un pie en Bali. Mientras Rebecca pensaba que estas vacaciones eran un último esfuerzo por reparar su relación fracturada, Nancy tenía planes muy diferentes en mente. La verdad era que Nancy había estado involucrada con un joven llamado Ray Jack, una relación que su madre nunca había aprobado, pero a la que Nancy se aferraba desesperadamente. Nancy conoció a Ray cuando tenía apenas 17 años. Él era mayor, seguro de sí mismo y, para Nancy, parecía todo lo que quería en una pareja. Ray, con su exterior duro y su espíritu rebelde, representaba un tipo de libertad que Nancy siempre había anhelado. Libertad de las reglas y expectativas que su madre, Rebecca, imponía constantemente. Desde el momento en que se conocieron, hubo una chispa innegable entre ellos. Ray la entendía de maneras que su madre nunca podría, o eso pensaba Nancy. Rebecca, sin embargo, no era ciega al influjo de Ray sobre su hija. Desde el principio, tuvo un mal presentimiento sobre él. Sabía que Ray no era el tipo de chico que traería la estabilidad o seguridad que Nancy necesitaba. Rebecca expresó sus preocupaciones a Nancy varias veces, advirtiéndole sobre los peligros de salir con alguien como Ray. «Nancy, lo he conocido. No es el chico adecuado para ti. Solo no quiero verte lastimada», decía Rebecca con la voz cargada de preocupación. Pero Nancy no lo aceptaba. «No sabes nada de él, mamá. Está bien, solo tienes celos porque no me entiendes». Con el tiempo, sus discusiones sobre Ray se convirtieron en un tema recurrente en su tensa relación. Cada vez que Rebecca lo mencionaba, Nancy la cerraba, desestimando las advertencias de su madre como mera sobreprotección. Pero, aunque Nancy resentía la intromisión de su madre, una parte de ella sentía una atracción inquietante hacia Ray. No se trataba solo de amor,
Se trataba de encontrar a alguien que aceptara sus defectos y no intentara cambiarla. En Ray, Nancy encontró a alguien que parecía comprender su dolor y frustraciones, incluso si su propia vida estaba llena de problemas. Cuanto más Rebecca objetaba la relación, más crecía la rebeldía de N.U.I. Resentía a su madre por intentar controlar su vida y encontraba consuelo en la naturaleza rebelde de Ray, alguien que vivía fuera de las reglas. Esto creó una brecha entre ellas, con Rebecca viendo a su hija alejarse cada vez más del mundo de Ray, un mundo de decisiones imprudentes e influencias negativas. Pero lo que Rebecca no sabía era hasta dónde estaba dispuesta Nancy a llegar para mantener a Ray en su vida. Mientras Rebecca pensaba que el viaje a Bali sería una manera de reconectar, Nancy tenía otros planes. Rebecca no se daba cuenta de que Nancy había estado haciendo arreglos secretos para que Ray se uniera a ellas en el viaje. Todo el viaje, pensado para sanar viejas heridas, era para Nancy una cubierta perfecta. Había estado usando la tarjeta de crédito de su madre, dinero que Rebecca había ganado con tanto esfuerzo, para reservar el vuelo de Ray. Nancy era cuidadosa. Tomaba pequeñas cantidades con el tiempo, nada que levantara sospechas, sabiendo que Rebecca nunca aprobaría. Para Nancy, Ray no era solo un novio, era su escape, y ahora sería su cómplice. A medida que intercambiaban innumerables mensajes y llamadas, los dos planearon los detalles del viaje de Ray. El contenido de sus conversaciones se volvía cada vez más inquietante. «Me aseguraré de que estemos solos. Nadie lo sabrá», escribió Nancy una noche. «No te preocupes. Mamá nunca sospechará nada». Las respuestas de Ray eran cortas, pero con propósito. «Hagámoslo realidad. Entonces seremos libres». Rebecca, ajena a las conversaciones que ocurrían a sus espaldas, continuaba enfocándose en su tiempo en Bali, con la esperanza de reconstruir la relación que alguna vez compartió con Nancy. Nunca cuestionó las desapariciones nocturnas de N.U.I. ni sus constantes mensajes. Para Rebecca, era solo parte de ser adolescente. Lo que no se daba cuenta era que esos mensajes eran sobre algo más que escapar de ella. Eran sobre algo mucho más peligroso, algo que pronto saldría a la luz de la manera más horripilante posible. El resentimiento de N.I. hacia su madre solo había crecido con el tiempo. No era solo la desaprobación de su relación con Ray lo que la llevaba a tomar medidas secretas. Eran los años de tensión y la sensación de abandono que sintió después del divorcio. Para Nancy, su madre había estado ausente, absorbida por su trabajo mientras ella tenía que arreglársela sola. Rebecca le había dado todo lo que podía, pero no era suficiente para Nancy. A sus ojos, Ray era la única persona que realmente la entendía. ¿Pero realmente lo era? Nancy nunca había considerado que el propio pasado problemático de Ray podría no solo influir en ella, sino arrastrarla a algo mucho más oscuro de lo que jamás había imaginado. A medida que pasaban los días, los planes de N.I. para la llegada de Ray a Bali estaban listos. Las piezas se estaban acomodando, y ella estaba demasiado atrapada en su propio resentimiento y en la emoción de la rebeldía para reconocer el peligro que se escondía en las sombras. Cada movimiento que hacía, cada mensaje que enviaba, los acercaba más a un punto de no retorno. Pero, ¿hasta qué punto llegaría esta traición? ¿Qué estaba dispuesta a hacer Nancy por Ray? Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, ¿sería Rebecca capaz de entender qué llevó a su hija a tales extremos? Madre e hija habían pasado ya 5 días de sus 7 de vacaciones en Bali. Y aunque las cosas habían comenzado bastante bien, la tensión entre ellas se volvía cada vez más difícil de ignorar. Lo que Rebecca había esperado que fuera un viaje para reconstruir su relación fracturada, pronto comenzaba a sentirse como un ejercicio de frustración. Fue después de la cena, justo cuando Rebecca estaba a punto de instalarse en su habitación para la noche, que notó algo extraño. Al revisar su cuenta bancaria en su teléfono, su corazón se hundió al ver una transferencia desconocida. $500 enviados a una cuenta que no reconocía. Comprobó los detalles nuevamente. La transacción se había realizado apenas unas horas antes. «¿Qué diablos?», murmuró, mirando fijamente la transacción.
No tardó en darse cuenta de la verdad. Esto no era un pago automático. Era dinero que Nancy había tomado, y Rebecca no tenía idea de cómo ni por qué. La respiración de Rebecca se aceleró mientras su mente corría a 1000 por hora. Nancy, llamó, acercándose a su hija que estaba sentada en la cama con el teléfono en la mano. Nancy, ¿transferiste dinero de mi cuenta? La pregunta era simple, pero su voz delataba su frustración creciente. Nancy levantó la vista con los ojos abiertos, fingiendo inocencia. ¿Qué? Preguntó, con la voz plana casi despectiva. Rebecca apretó el teléfono con fuerza. Acabo de ver una transferencia de $500 a alguna cuenta desconocida. Yo no hice eso. ¿Qué está pasando? Intentó mantener la voz firme, pero la irritación se colaba. Nancy, aún sentada, no respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar su teléfono, desplazándose por algo, evitando la mirada de su madre. Al principio Nancy mintió, su voz ligera con la falsa apariencia de ignorancia. No hice nada, mamá. No sé de qué hablas. Lo dijo con tanta naturalidad que Rebecca casi le creyó por un segundo. Pero algo en su instinto se torció. Había visto esa mirada antes. La forma en que Nancy intentaba desviar la atención. Cómo eludía la verdad. No le parecía correcto. Rebecca se levantó y caminó hacia Nancy. ¿Qué quieres decir con que no hiciste nada? Repitió, ahora con voz más firme. Esto es serio. No me importa lo que estés haciendo, pero necesitas ser honesta conmigo, jovencita. ¿Qué hiciste con mi dinero? La postura de N. Eway se tensó, y Rebecca pudo ver la familiar rebeldía surgir en su hija. Nancy rodó los ojos, exhalando ruidosamente como si ella fuera la incomodada. ¿Por qué importa, mamá? Respondió bruscamente, arrojando su teléfono sobre la cama y cruzando los brazos. Ya no soy una niña. ¿Qué importa si uso algo de dinero? De todas formas, nunca me escuchas. Su voz era cortante y, por un momento, Rebecca sintió que el corazón se le hundía. Rebecca se quedó sorprendida por el estallido. Esperaba resistencia, quizá un poco de desafío, pero esto se sentía diferente. Te escucho todo el tiempo, Nancy, dijo, su voz ahora tranquila pero llena de dolor. Esto no se trata de que seas una niña o no. Se trata de confianza. Has estado tomando mi dinero, mintiendo al respecto, y ahora estoy tratando de entender qué está pasando. Nancy, con el rostro enrojecido por la ira, se levantó de golpe, con el teléfono todavía en la mano. No necesito esto ahora, gritó, elevando la voz. No voy a lidiar con esto. A ti no te importo. Con eso, golpeó la puerta del baño al entrar, dejando a Rebecca sola, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Rebecca se quedó paralizada un momento, sin saber qué hacer. Podía escuchar la voz amortiguada de Neix desde el otro lado de la puerta, pero no era la voz de alguien que se estaba calmando. Era más bien la voz de alguien intentando que algo no se desbordara, como si hubiera más sucediendo de lo que Rebecca podía ver. Se quedó fuera del baño, la mente acelerada. ¿Qué le pasaba a Nancy? Había algo más que una simple pelea por dinero. Rebecca sabía que Nancy le estaba ocultando algo que había estado carcomiendo su relación durante meses. La pregunta era, ¿qué era? Rebecca dudó un momento antes de intentar una última vez. Nancy, llamó suavemente a través de la puerta. Tenemos que hablar. Por favor, sea lo que sea, podemos solucionarlo. Pero no hubo respuesta, solo el tenue sonido de teclas. El pecho de Rebecca se tensó, el corazón latiéndole con fuerza al darse cuenta de que lo que Nancy estaba haciendo detrás de esa puerta no era algo que quisiera que su madre supiera. Durante los minutos siguientes, Rebecca permaneció allí escuchando atentamente, pero no hubo sonido, ni respuesta. Finalmente, el clic de las teclas se detuvo. Rebecca solo podía imaginar lo que Nancy estaba haciendo al otro lado. ¿Con quién estaba hablando realmente Nancy detrás de esa puerta del baño? ¿Qué le estaba ocultando a su madre? ¿Y qué descubriría Rebecca cuando los muros del secreto finalmente se derrumbaran? La tensión era densa
y la verdad parecía más lejana que nunca. Era la noche del asesinato. Lo que comenzó como una velada ordinaria para Rebecca y Nancy en su lujoso resort de Bali, pronto tomó un giro horrible. Nancy, que se había ido distanciando cada vez más de su madre, había orquestado silenciosamente lo impensable. La tensión entre ellas había alcanzado su punto máximo más temprano en el día. Pero lo que Rebecca no sabía era que no se trataba solo de una discusión. Era el comienzo de algo mucho más oscuro. La ira, el resentimiento y la traición que habían estado fermentando durante años estaban a punto de desatarse de la manera más violenta. El plan se había puesto en marcha esa misma noche, cuando Nancy le envió a Ray el escalofriante mensaje: «Hazlo ahora». No era solo un llamado a la acción. Era la señal, el momento en que todo encajaría. Ray Jack, que había estado escondido en las sombras esperando este exacto momento, se preparaba para llevar a cabo el acto violento que cambiaría todo. Nancy, que había estado enviándole mensajes durante todo el día, estaba lista para dar el siguiente paso, confiada en la decisión que había tomado. Rebecca, completamente ajena a la traición, se acomodaba en su cama pensando que ella y su hija tendrían una noche tranquila. Pero Nancy tenía otros planes. Ray estaba en el hotel por culpa de Nancy. Ella había reservado una habitación más económica en la misma propiedad y también había arreglado su vuelo, manteniéndolo cerca pero aún oculto. Nancy se había asegurado de que todo estuviera listo. Ray estaría en el mismo hotel que ellas, pero nadie lo sospecharía. Ray Jack había entrado en la habitación del hotel de Rebecca con un arma oculta, un gran cuchillo de caza afilado, capaz de desmembrar un cuerpo. Era una herramienta diseñada para tareas pesadas, capaz de cortar hueso y carne con facilidad. No era un cuchillo común. Ray lo había elegido específicamente por su eficacia en una tarea tan macabra. El cuchillo estaba oculto bajo su chaqueta mientras se acercaba a la puerta, con el pulso acelerado a cada paso. Sabía que una vez cruzara el umbral, no habría vuelta atrás. Ray conocía bien la distribución del hotel y, cuando llegó el momento, se movió con rapidez y sigilo. Era poco después de la medianoche cuando se acercó a la puerta de la habitación, el corazón latiéndole con fuerza, la mente concentrada en la tarea. El sonido de sus pasos se amortiguaba por la alfombra del pasillo. Contuvo la respiración al alcanzar la puerta que, sin que Rebecca lo supiera, había sido desbloqueada por Nancy previamente. Ella había hecho grandes esfuerzos para asegurarse de que Ray pudiera entrar sin ser detectado, incluso preparando la habitación para el momento. Con un rápido giro del pomo, la puerta se abrió y Ray se deslizó dentro. Rebecca estaba acostada, de espaldas a la puerta, sin percatarse del peligro que se acercaba. Ray se movía con precisión, el arma oculta bajo su chaqueta, cada paso calculado. Sabía exactamente lo que debía hacer. Rebecca, exhausta, ni siquiera se movió. El peso de todo lo que había quedado sin decir entre ella y su hija la había dejado cansada, vulnerable. No tenía idea de que la persona en quien más confiaba estaba a punto de traicionarla de la manera más brutal. Ray se acercó a la cama con la respiración entrecortada por la anticipación. En un movimiento rápido, sacó el arma de debajo de su chaqueta. Era un gran cuchillo de caza, lo suficientemente afilado para hacer el trabajo rápida y eficientemente. Lo levantó sobre el cuerpo dormido de Rebecca y con precisión mortal lo hundió en su cuello. El golpe fue rápido, la hoja cortando la carne suave. La sangre brotó de la herida de inmediato, manchando las sábanas y la cama debajo de ella. El cuerpo de Rebecca se sacudió por el shock, los ojos parpadeando abiertos con confusión, pero el daño ya estaba hecho. Jadeó intentando respirar, sus manos alcanzando su cuello en un intento instintivo de detener la hemorragia, pero fue inútil. Nancy, aún sentada al otro lado de la habitación, no se inmutó. Había planeado este momento durante días, y al escuchar el sonido del cuchillo, una parte de ella sintió alivio. La decisión se había tomado, y ahora estaba sucediendo.
Había hecho lo que debía hacerse. No había vuelta atrás. Rey no se fue de inmediato. Tenía el control, pero sabía que el cuerpo de Rebeca necesitaba ser desechado. Tomó las sábanas empapadas de sangre, y Nancy, actuando con fría precisión, lo ayudó a envolver el cuerpo de Rebeca. Se aseguraron de cubrir las manchas de sangre, ocultando cualquier rastro del asesinato que acababa de ocurrir. Pero no había manera de borrar la realidad de lo que habían hecho. La habitación todavía estaba impregnada con el olor a sangre, y mientras movían el cuerpo sin vida de Rebeca, el peso de su crimen se asentaba sobre ellos. Estaba sucediendo. Este era el punto de no retorno. Ray y Nancy sabían que debían actuar rápido. Llevaron el cuerpo de Rebeca a un rincón de la habitación donde podrían ocultarlo mejor. El plan era simple: envolverla y deshacerse de la evidencia. Pero fueron cuidadosos, tan cuidadosos de no llamar la atención sobre sí mismos. Nancy, a pesar de toda su ira y amargura, sabía que este no era un crimen del que pudieran simplemente alejarse. Mientras se preparaban para mover el cuerpo de Rebeca, Ray recogió rápidamente las sábanas ensangrentadas y las lanzó dentro de una maleta que habían preparado previamente. Nancy, tensa pero decidida, se aseguró de cerrar la puerta con llave antes de salir. El siguiente paso era sacar la maleta de la habitación sin que nadie lo notara. Habían planeado todo hasta el más mínimo detalle, sabiendo que si podían sacar el cuerpo del hotel, podrían tener una oportunidad de encubrir su crimen. Pero incluso mientras se movían con rapidez, la pregunta permanecía: ¿cómo escaparían con ello? Antes de continuar, gracias por estar con nosotros y mantener estas historias vivas. Este canal crece gracias a ustedes. Al unirse a nuestra membresía de YouTube, desbloquearán beneficios exclusivos, acceso a contenido premium y apoyarán directamente la creación de poderosas historias como esta. Su apoyo nos ayuda a seguir trayéndoles la verdad, sin importar lo difícil que sea contarla. También los invitamos a tomarse un momento para contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos alegra saber que estamos construyendo una comunidad global. Habiendo limpiado lo que creían que era el asesinato perfecto, Nancy y Ray hicieron lo que pensaban que era lo correcto: irse antes de ser atrapados. La pesada maleta que contenía el cuerpo desmembrado de Rebeca era una carga que intentaron mover rápidamente. Era algo macabro de transportar. Aún así, actuaron con una calma inquietante. La sangre había sido limpiada. La habitación estaba ordenada, casi demasiado ordenada. Pero se sentían seguros, convencidos de que nadie sospecharía de ellos. Con el corazón acelerado, se dirigieron por el pasillo hacia el ascensor. Ray, intentando parecer lo más discreto posible, mantenía la vista en el suelo, mirando nerviosamente a cada esquina. Nancy estaba más serena, pero su agarre sobre la maleta traicionaba su ansiedad. Habían ensayado mentalmente su salida cientos de veces, pero la realidad se sentía diferente. El peso del crimen, la pesadez de la maleta, el conocimiento de que el cuerpo de Rebecca Cooper estaba allí, encerrado, hacía que sus movimientos se sintieran casi mecánicos. Pasaron junto al personal del hotel, tratando de actuar como si nada fuera extraño. Pero el olor en el aire ya había comenzado a percibirse, un aroma que ambos intentaban ignorar. Llegaron al vestíbulo y se acercaron a la recepción. Nancy entregó los formularios de salida a la recepcionista con una sonrisa que parecía forzada. Ray se quedó a un lado, jugando nerviosamente con la cremallera de su chaqueta, intentando parecer tranquilo. La recepcionista, una joven llamada Ana, había estado trabajando en la recepción todo el día y conocía la rutina. Mientras revisaba los papeles de salida, notó algo inmediatamente fuera de lugar, algo que no podía ignorar. Primero fue el extraño olor que permanecía en el aire. Ana tenía un agudo sentido del olfato y los aromas habituales del hotel: flores frescas, la brisa del océano, la ropa de cama limpia. Ahora estaban dominados por algo más penetrante, algo desagradable. No era solo el leve olor a comida vieja o aire viciado, sino algo más, algo peor.
Ana intentó ignorarlo, pero le revolvía el estómago. Miró rápidamente a Nancy y Ray, que estaban junto al mostrador intercambiando palabras en voz baja. Pero entonces, algo más llamó la atención de Ana. Nancy y Ray estaban haciendo el checkout, pero Rebecca, la mujer que había registrado junto a Nancy, no estaba por ninguna parte. Esto le parecía extraño. ¿Por qué Rebecca no estaba con ellos? Habían sido Rebecca y Nancy quienes se habían registrado en el hotel apenas unos días antes, madre e hija, ambas juntas. Y ahora solo estaban Nancy y Ray. Ana frunció el ceño y revisó rápidamente la pantalla de la computadora. Rebecca aparecía como la otra huésped en la reserva. Sin embargo, ahora no había señal de ella. Ana dudó, dejando que sus instintos entraran en acción. Algo no estaba bien. Había visto a la pareja a principios de semana, sus interacciones educadas pero distantes. Pero ahora, con Nancy sola y Ray presente en la salida, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. ¿Por qué Rebecca no se había presentado para hacer el checkout? ¿Dónde estaba? Nancy, notando la mirada persistente de la recepcionista, sonrió. Pero era una sonrisa débil, que no llegaba a sus ojos. ¿Está todo bien?, preguntó, con un tono casi demasiado dulce, demasiado ensayado. Ana, intentando mantener la profesionalidad, asintió, pero su incomodidad era palpable. Todo está bien, respondió Ana forzando una sonrisa, pero su mente ya estaba corriendo a 1000 por hora. Solo es rutina, señora. Necesitaré revisar el equipaje por motivos de seguridad, si está bien. Su voz era tranquila, pero la solicitud fue deliberada. Había sido entrenada para garantizar la seguridad y seguir los protocolos del hotel, especialmente cuando algo parecía fuera de lo normal. Nancy se congeló por un momento y Ray se tensó a su lado, pero rápidamente enmascararon su reacción. Por supuesto, dijo Nancy rápidamente, tratando de mantenerse serena. Lo entendemos. Solo una revisión rápida, ¿verdad? Lo dijo con un encogimiento de hombros, como si no fuera gran cosa. Ana no respondió de inmediato. No quería levantar más sospechas, pero sabía que debía actuar. Tomó el teléfono del mostrador y marcó a seguridad del hotel. Hola, necesito que alguien venga a recepción de inmediato. Solo una revisión rápida del equipaje por motivos de seguridad, dijo, manteniendo la voz firme, aunque su mente corría. La tensión era intensa, pero Nancy y Ray no delataban nada. Ambos actuaban con calma, pero Ana empezaba a ver a través de su fachada. Había visto este tipo de comportamiento antes. Personas actuando demasiado normales, demasiado casuales cuando algo estaba profundamente mal. Ana esperó a que llegara seguridad, con la mano temblorosa mientras aguardaba su respuesta. Mientras tanto, Nancy miraba nerviosa alrededor del vestíbulo, moviéndose de un pie al otro como si no pudiera esperar a irse. Los ojos de Ray se movían constantemente hacia la puerta, y parecía listo para escapar ante el menor movimiento. La pareja intercambió una mirada rápida, demasiado breve para que alguien más la notara, pero suficiente para que Ana lo percibiera. Algo no cuadraba. Cuando finalmente llegó seguridad, Ana se apartó rápidamente y señaló la maleta. Es solo una revisión rutinaria, dijo tratando de sonar casual, pero su voz temblaba ligeramente. Teníamos una pequeña preocupación por el olor que salía del equipaje. El guardia de seguridad, un hombre alto con una actitud seria, asintió. No cuestionó a Ana, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Se acercó a la maleta y, con un rápido movimiento, la abrió. En el momento en que la cremallera se abrió, la habitación pareció congelarse. El olor que había estado flotando se volvió más fuerte, más insoportable, al revelar el cuerpo dentro. El rostro de Neigawe se volvió pálido. Ray se movió incómodo, la mano temblando como si quisiera retroceder. El estómago de Ana se revolvió al descubrir la macabra escena frente a ella. El cuerpo desmembrado de Rebecca Cooper estaba apretujado dentro de la maleta, sus extremidades contorsionadas y la ropa empapada en sangre amontonada de manera caótica. Era inconfundible. Rebecca había sido asesinada,
y quienquiera que lo hubiera hecho había ido a grandes extremos para cubrir sus huellas. La seguridad llamó inmediatamente a la policía, perdiendo su calma profesional a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente. Nancy y Ray, ahora acorralados, permanecieron en silencio. Su crimen perfecto, tal como lo pensaban, ahora estaba expuesto, y la realidad comenzó a caer sobre ellos. No había escapatoria de la verdad. Lo impensable había ocurrido, y las consecuencias estaban a punto de revelarse. Después de que Anna dio la señal a seguridad, la atmósfera en el vestíbulo del hotel se volvió tensa. Los guardias de seguridad llegaron rápidamente, flanqueando a la recepcionista, y sellaron inmediatamente el área alrededor de la maleta. Sus rostros, usualmente calmados y compuestos, ahora mostraban preocupación. El cuerpo dentro de la maleta no era solo un accidente, era un crimen, y brutal. Anna, aún conmocionada por su descubrimiento, fue escoltada a un lado mientras el personal de seguridad tomaba el control de la situación. Llamaron de inmediato a la policía y, en minutos, los oficiales llegaron a la escena con expresiones graves. La policía tomó el control de inmediato, cerrando el área para evitar que alguien entrara o saliera. El hotel fue puesto en confinamiento mientras los investigadores actuaban rápido para preservar la escena del crimen. Confiscaron la maleta junto con cualquier otra evidencia en la habitación. Pero lo que encontraron después comenzaría a revelar la aterradora verdad. Una de las primeras acciones de la policía fue incautar los teléfonos de Nancy y Ray. Al examinar los dispositivos, surgió un patrón escalofriante. Los investigadores revisaron los mensajes de texto entre Nancy y Ray, mensajes cargados de urgencia y engaño. Había textos de Nancy a Ray instruyéndolo: hazlo ahora, y todo está listo. A medida que la policía continuaba investigando sus teléfonos, quedó claro que esto no era un crimen espontáneo. Fue planificado cuidadosamente, meticulosamente y con fría precisión. Los intercambios revelaron una narrativa perturbadora. Nancy no solo había orquestado el asesinato de su propia madre, sino que lo había estado planeando durante días. La línea de tiempo era condenatoria. Días antes del viaje, los mensajes mostraban que Nancy y Ray habían discutido sus planes, coordinado el asesinato de Rebecca y asegurado que todas las piezas estuvieran en su lugar. La idea de unas vacaciones tranquilas, de reconciliar una relación rota, no era más que una cortina de humo para su macabro plan. Los mensajes contaban la historia de una hija que había decidido que la única manera de escapar del control de su madre era a través de la violencia. Con la evidencia acumulándose en su contra, las autoridades se vieron obligadas a enfrentar la realidad de que no se trataba de un asesinato ordinario. No era un crimen pasional, era premeditado. Ray, que había sido cómplice del asesinato, había entrado en la habitación del hotel bajo la apariencia de huésped, pero no era más que una pieza en el retorcido plan de N.I.M.I. Juntos, habían ejecutado lo impensable. El caso, aunque horrible en su naturaleza, presentaba otra complicación. Tanto Nancy como Ray eran ciudadanos estadounidenses. El crimen había ocurrido en Bali, pero las víctimas y los perpetradores eran de Estados Unidos. Las autoridades indonesias, aunque totalmente capaces de llevar a cabo la investigación, no podían presentar cargos ni mantener a los sospechosos a largo plazo sin los procedimientos adecuados. Como resultado, el caso fue entregado a las autoridades estadounidenses y comenzó el proceso de extradición de Nancy y Ray de vuelta a Estados Unidos. El proceso de extradición no fue sencillo. Los gobiernos de Estados Unidos e Indonesia tuvieron que trabajar juntos para coordinar los detalles de su traslado. Se necesitaban varias semanas para resolver las cuestiones legales. Pero a medida que la investigación avanzaba, quedó claro que Nancy y Ray no podrían escapar. Con la evidencia aumentando y los medios empezando a cubrir la historia, la presión sobre ambos gobiernos para actuar rápidamente se intensificó. Los dos sospechosos, ahora bajo custodia de la policía indonesia, tendrían que ser transportados a Estados Unidos para enfrentar cargos. Se presentó la documentación y se puso en marcha el proceso de extradición.
Pero el camino hacia la justicia no fue fácil. El tiempo que pasaron en Bali, mientras los investigadores recopilaban meticulosamente los detalles, permitió que tanto Nancy como Ray reflexionaran sobre la magnitud de lo que habían hecho. Estaban aislados, lejos del mundo que conocían, y las paredes de la comisaría en Bali debieron parecer su único refugio de la verdad. Mientras Nancy y Ray permanecían en una prisión extranjera, esperando que se desarrollara el proceso de extradición, el mundo parecía cerrarse a su alrededor. ¿Serían capaces de evadir la justicia o pronto se enfrentarían al peso total de su crimen? A medida que las autoridades estadounidenses se preparaban para su llegada, las respuestas a estas preguntas apenas comenzaban a tomar forma. La llegada de Nancy y Ray a Estados Unidos fue un evento de gran cobertura mediática. Después de semanas de procedimientos legales internacionales, ambos fueron finalmente extraditados desde Bali, donde habían estado bajo la custodia de las autoridades indonesias. Tan pronto como bajaron del avión, su destino estaba sellado. Los detalles del crimen, el brutal asesinato de Rebecca Cooper, desmembrada y escondida en una maleta, ya habían captado la atención de la nación. Su regreso marcó el inicio de un largo camino legal que desenredaría una red de mentiras, engaños y traición escalofriante. Nancy y Ray fueron detenidos de inmediato a su llegada. Ambos fueron procesados y retenidos en una instalación de máxima seguridad, cada uno en celdas separadas mientras sus abogados se apresuraban a preparar el juicio. El caso había captado la atención nacional, con medios acampando frente al juzgado, ansiosos por informar sobre el próximo juicio que revelaría la verdad sobre el impactante asesinato que había conmocionado al país. El juicio comenzó formalmente, y la sala rápidamente se convirtió en escenario de intenso drama legal. Por un lado estaba la defensa, que buscaba presentar a Nancy como una víctima, manipulada y coaccionada por Ray. Su estrategia consistía en retratarla como emocionalmente vulnerable, alguien llevada al límite por años de negligencia, frustración y resentimiento hacia su madre. Según su argumento, el asesinato de Rebecca por parte de Neamas fue un acto de desesperación, no de malicia. Alegaban que Nancy había sido manipulada emocionalmente por Ray, un hombre mayor que se aprovechó de su vulnerabilidad, convenciéndola de que la violencia era la única forma de liberarse del control de su madre. En la corte, Nancy se sentaba con la cabeza baja, mirando ocasionalmente a su abogado o a Ray, pero rara vez establecía contacto visual con la familia de su víctima. Su abogado defensor sostenía que las acciones de NIU eran el resultado de un trauma emocional profundo, derivado de un hogar roto y de su tensa relación con Rebecca. La defensa pintaba a Nancy como una joven que había sido emocionalmente abusada por su madre, una mujer que había empujado a su hija al límite, con demandas constantes y expectativas poco realistas. Pero la fiscalía no lo aceptaba. Argumentaron que las acciones de NIBA fueron mucho más calculadas de lo que la defensa quería admitir. Sí, había resentimiento hacia su madre, pero eso no explicaba la naturaleza premeditada del crimen. La fiscalía señaló los mensajes de texto entre Nancy y Ray, mensajes que mostraban una planificación cuidadosa, manipulación y una escalofriante indiferencia por la vida de Rebecca. Presentaron pruebas de que Ray había estado involucrado en cada paso del proceso, con Nancy dándole instrucciones sobre qué hacer. La fiscalía enfatizó que Nancy había llegado hasta el punto de robar la tarjeta de crédito de su madre para financiar el vuelo de Ray a Bali. Y los mensajes de texto entre ellos no eran palabras de una adolescente desesperada, sino instrucciones frías y deliberadas de una joven determinada a librarse de la influencia de su madre. La defensa de Ray se centró menos en la manipulación emocional. Su equipo legal argumentó que él había sido cómplice del crimen, pero insistieron en que no había sido el cerebro detrás del plan. Afirmaron que Ray había sido llevado por Nancy, quien lo convenció de ayudarla a llevar a cabo el asesinato. Según su defensa, Ray era joven e impresionable, y se había involucrado con Nancy creyendo que actuaba en su mejor interés. Intentaron presentar a Ray como un cómplice engañado, manipulado por la determinación y la inestabilidad emocional de NY.
Pero la fiscalía veía a Ray de manera diferente. Para ellos, no era un joven ingenuo atrapado en un crimen que no comprendía. Era un participante activo, un coconspirador que había ayudado voluntariamente a Nancy a cometer el asesinato. Presentaron pruebas del propio pasado problemático de Ray, que mostraban un patrón de comportamiento manipulador, especialmente en su relación con Nancy. La fiscalía argumentó que Ray no había sido la parte inocente que él afirmaba ser. Había participado por sus propios motivos, con su propio sentido retorcido de control sobre Nancy. Presentaron textos entre Ray y Nancy que mostraban su entusiasmo por llevar a cabo el crimen. «Solo hagámoslo», había escrito Ray momentos antes de entrar a la habitación del hotel de Rebecca. El juicio fue una batalla psicológica, con ambos lados intentando moldear la narrativa según sus necesidades. Los testimonios emocionales de la familia de Rebecca pintaron un cuadro desgarrador de una madre que había amado a su hija incondicionalmente y que había sido asesinada por esa misma hija de manera fría y calculada. Los testigos hablaron de los esfuerzos de Rebecca por mantener a la familia unida, su intento de reconectar con Nancy y la profunda sensación de traición que sintieron al conocer la verdad. Para la familia de Rebecca, no se trataba solo de la rebelión de una hija. Era el asesinato de una mujer que había hecho todo lo posible por darle a su hija una vida mejor. Mientras la defensa y la fiscalía presentaban sus argumentos, la sala del tribunal se llenó de tensión. El juez llamó a un receso, y Nancy se sentó en su silla, con los ojos vacíos y el rostro inexpresivo. Ya no era la adolescente desafiante de Valley. Era una mujer enfrentando el peso de un crimen que había cometido con fría precisión. Ray se sentó a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo, los ojos moviéndose de un lado a otro de la sala. Era evidente que ambos trataban de asimilar la magnitud de lo que habían hecho. El juicio se prolongó durante días, y la carga emocional aumentaba con cada hora que pasaba. Cuando se presentaron los alegatos finales, estaba claro que el jurado tendría una decisión difícil por delante. ¿Creerían que Nancy había sido manipulada para cometer un asesinato? ¿O la verían por lo que realmente era? Una asesina calculadora que había orquestado la muerte de su madre con escalofriante detalle. ¿Y Ray? ¿Era un cómplice indefenso o un participante activo en el plan? A medida que se acercaba el día del veredicto, la sala del tribunal vibraba de anticipación. La pregunta en la mente de todos era simple. ¿Cómo fallaría el jurado? ¿Serían Nancy y Ray responsables de sus acciones? ¿O serían las trágicas y chocantes circunstancias de su crimen suficientes para salvarlos de una cadena perpetua? Tras semanas de intensos procedimientos legales, Nancy y Ray finalmente enfrentaban las consecuencias de su horrendo crimen. La sala del tribunal estaba tensa, con un aire de anticipación silenciosa, mientras el juez se preparaba para anunciar las sentencias. Las pruebas en su contra eran irrefutables. Y ahora era el momento de pagar por el brutal asesinato de Rebecca Cooper, un crimen que había conmocionado a la nación. Cuando el juez pronunció la sentencia de N.D.I., cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, fue un momento que pareció quedarse suspendido en el aire. No había misericordia en su voz, ni simpatía por la joven que había traicionado tan fríamente a la mujer que le había dado la vida. Nancy permaneció inmóvil, con el rostro desprovisto de emoción. Las palabras del juez fueron definitivas, sellando su destino. Ella había quitado la vida de su madre, y ahora pasaría el resto de la suya tras las rejas. No habría segundas oportunidades, ni oportunidades para expiar lo que había hecho. El peso de la sentencia era abrumador, y sin embargo, Nancy no mostró señales de quebrarse. Sabía que esto llegaría. Se había preparado para ello. Pero escucharlo pronunciado en voz alta lo hacía real de una manera que nada más había logrado. La sentencia de Ray se anunció a continuación. A él también se le dio cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su participación en el asesinato, aunque no tan premeditada como la de N.I.W.A., seguía siendo significativa. La evidencia mostraba que Ray había participado voluntariamente en el crimen, ayudando a Nancy a llevar a cabo el acto brutal.
Por un momento, el rostro de Ray se torció de incredulidad. Miró hacia la mesa frente a él, con los puños apretados. Su vida también estaba ahora perdida. No habría forma de escapar de lo que había hecho. No había manera de deshacer la elección que tomó al decidir ayudar a Nancy a asesinar a Rebecca. La voz del juez resonó en la silenciosa sala del tribunal. Las acciones que ambos han tomado han resultado en una pérdida de vida sin sentido y brutal, dijo, sus palabras cortando el silencio. Han quitado al mundo a una madre, a una hija, a una amiga. Han destrozado la vida de quienes la amaban, y ninguna sentencia la devolverá. Lo único que queda es hacerlos responsables por sus acciones. La mirada de N. Imwe permaneció fija al frente, pero había un indicio de algo en sus ojos. Si era remordimiento o arrepentimiento, era difícil decirlo. Ray, por otro lado, parecía mostrar una reacción más visible, su rostro reflejando la realización de lo que había hecho, pero no había forma de escapar de las consecuencias. Ambos pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. Cuando el martillo cayó, sellando su destino, la sala del tribunal permaneció en un pesado silencio. No hubo aplausos ni vítores, solo la fría conclusión de la sentencia. Nancy y Ray fueron escoltados fuera de la sala. Sus vidas habían cambiado irrevocablemente. Los medios, que habían seguido de cerca el juicio, estallaron con cobertura mediática. La historia de la traición de una hija, la naturaleza horrenda del asesinato y la frialdad del crimen dominaron los titulares en todo el país. Pero incluso mientras Nancy y Ray eran llevados, las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. Las repercusiones de su crimen se extendían mucho más allá de la sala del tribunal. Para Nancy, el costo emocional de lo que había hecho sería algo de lo que nunca escaparía. La culpa de haber quitado la vida a su madre, la traición hacia la única persona que la había amado incondicionalmente, la perseguiría mientras viviera. Y Ray también viviría con el conocimiento de su participación en un crimen tan horrendo que ningún tiempo tras las rejas podría corregirlo. En los días posteriores a la sentencia, se recuperaron los restos de Rebecca Cooper y finalmente fueron devueltos a Estados Unidos. Tras los procedimientos legales correspondientes, fue enterrada en una ceremonia privada y silenciosa. Su familia, aún conmocionada por la muerte, finalmente tuvo la oportunidad de despedirse. Rebecca fue enterrada en un cementerio pacífico, lejos del caos y la traición que marcaron sus últimos días. Fue una despedida solemne y desgarradora, pero también un momento de cierre para quienes la amaban. Su tumba, marcada con una simple piedra que decía, Rebecca Cooper, madre amorosa, amiga querida, era un recordatorio silencioso de la vida que había vivido y la mujer que había sido. La familia, aunque devastada por la pérdida, encontró consuelo al saber que el lugar de descanso final de Rebecca era un sitio de paz, algo que su vida había sido trágicamente privada. Pero para Nancy y Ray, el camino por delante sería uno de reflexión interminable, culpa y la dura realidad de la vida en prisión. Vivirían cada día con las consecuencias de sus acciones, sabiendo que nada podría borrar el horror de lo que habían hecho. Sus futuros estaban sellados, sus vidas definidas para siempre por el brutal asesinato que cometieron. Unas vacaciones destinadas a sanar un vínculo roto. Una hija que una vez estuvo llena de amor, ahora marcada para siempre por la traición que eligió. ¿Qué podría llevar a una persona a un extremo así? ¿Cómo puede el amor de una madre convertirse en el arma definitiva en manos de su propio hijo? La historia de N.W., la participación de Ray y la trágica muerte de Rebecca Cooper plantean incómodas preguntas sobre la profundidad de las fracturas familiares y la desesperación que puede llevar a alguien a cometer lo impensable. Pero la pregunta más importante sigue siendo, ¿es posible el perdón después de un acto tan horrible? ¿Pueden las piezas rotas de una familia alguna vez repararse de verdad? ¿O hay heridas que simplemente son demasiado profundas para sanar? Queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que llevó a Nancy a traicionar a su madre de manera tan violenta?
¿Podría haberse evitado esta tragedia o era inevitable? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Estaremos leyendo y discutiendo sus opiniones. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Te traemos más historias de crímenes reales, explorando las verdades más oscuras que se ocultan bajo la superficie. No querrás perderte lo que viene. Gracias por mirar y recuerda, la verdad está ahí fuera, pero a veces es mucho más oscura de lo que jamás imaginamos.